Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Parchando de la Bodeguita. Les voy a presentar quién es nuestro invitado de hoy. Y Pili nos va a contar. Pero Pili, tienes tu micrófono cerrado. Tu micrófono, Pili. Listo. Ahora sí. Buenas noches a todos, buenas noches David, buenas noches Coronel. Qué gusto tenerlo por acá. Buenas noches. De verdad que desde hace rato estábamos tratando de cuadrar esta conversación. Empezamos un poquito tarde porque hubo un pequeño problema técnico, pero ya se solucionó. Entonces aquí estamos y espero que todos se conecten pronto. Pues, ¿cómo me le va, Coronel? Un saludo muy especial. Siempre estar en la bodeguita es un gran honor, es un gran placer. Volver a hablar con David, que lo hemos hecho 2 o 3 oportunidades por teléfono, y presentarle mi saludo especial a todos los que asisten a esta audiencia tan grande, tan importante, tan crítica y tan diferente. Entonces, efectivamente, estaba en mora de asistir a tu convocatoria, Pili y David. Pues, coronel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya tenemos una cantidad de personas enviándole saludos y ofreciendo sus respetos. Eh, en especial tenemos a Luisa, Bueno, Luisa Gómez, que es pues muy amiga de bueno, yo nosotros. Bueno, vamos a contar un poquito. Yo sé que todos saben quién es el coronel Hernán Mejía, pero es bueno recordar un poco cosas sobre él. Por ejemplo, no sé, 40 años en el ejército, siempre en unidades especiales de combate en todo el país. Él también es abogado. Y, a ver, se ha ganado muchas condecoraciones, entre ellas el mejor soldado de América 1999. Ese premio se lo entregó directamente el presidente Pastrana. Bueno, él estuvo 10 años privado de la libertad por acusaciones directas sobre operaciones hechas por Juan Manuel Santos y Sergio Aramello, y realmente no existe ninguna decisión firme contra él. Él ha sido herido en combate, él ha rescatado más de 50 poblaciones rescatadas en tomas guerrilleras y más de 300 secuestrados, rescatados ilesos. Entonces, con él hay muchos temas que hablar. Empecemos por uno que es, coronel, ¿usted ya es declarado candidato presidencial o no? Gracias, Pili, por esa pregunta tan directa. Soy un humilde, soy un muy humilde soldado de Colombia que luchó a lo largo y ancho del país por más de 4 décadas sin descanso, con un pecado muy grande, y es que jamás fui derrotado por el terrorismo. Siempre tuvimos la victoria. Al final del camino, después de 41 años, después de sufrir heridas en el Palacio de Justicia, en el Cauca, en el Putumayo, en el Caquetá, heridas en el cuerpo, vinieron desde el propio Ministerio de Defensa en ese momento las heridas en el alma. Fui considerado una condición y un trofeo para las FARC, iniciando los procesos de diálogo, y es así como el señor Juan Manuel Santos, siendo ministro de la Defensa, y su viceministro, entre comillas, para los derechos humanos, Sergio Jaramillo, urdieron la más horrible estructura criminal junto a otras personas para dañar la honra y la vida, no solo de Hernán Mejía, sino de muchos de sus subalternos. Después de pasar 10 años en prisión, con el INRI, de que cada vez que daba una entrevista o hablaba, o cuando fue a salir el libro, la orden del presidente Santos era extremar las medidas rigurosas y de humillación contra mí. El recorrido, siendo oficial en servicio activo por la Picota, la Modelo, por las celdas primarias, como el peor de los delincuentes, fue muy fuerte, muy duro. Allí recibí también heridas en el cuerpo, pero créanme
que eso ha fortalecido más mi alma y mi voluntad de soldado, de ciudadano colombiano. Jamás dejé de mirar de frente a los verdugos, por duros que fueran los golpes. Y cuando salí, después de tanto y tanto, y de la insistencia de mi familia, quería pasar a un retiro honroso porque creo que me lo he ganado. Pero qué tristeza para un soldado envainar su espada cuando el país está en el peligro más grande. Yo no me imaginaba que aquel que hizo parte de quienes tomaron el Palacio de Justicia, asesinaron a los magistrados, secuestraron a José Raquel Mercado, asesinaron a Patricia Lara y la asesinaron también, hoy fuera el candidato con más puntos para ser presidente. Y no me imaginé jamás que 10 terroristas de las FARC hicieran parte del Congreso de Colombia y que la viuda de Tiro Fijo fuera vicepresidenta del Senado. Eso conmueve el alma de los colombianos, la mía, y no me permite ir al descanso con mi país caminando en una línea tan parecida a la de Venezuela. Eso me obligó de alma y de corazón a empeñarme en el esfuerzo con otros grandes colombianos de crear el movimiento Primero la Patria. Ese que está aglutinando aquellos de conciencias y principios incomprables, no negociables, que comparten la angustia pero también la esperanza, porque es que solo hay dos grupos en este momento: los que odian al país y lo quieren desordenar y gobernar por el terror, y los que amamos esta patria y queremos salvarla. Son esos dos grupos, y el país debe elegir el que salve a Colombia. Sí, coronel. Sus palabras son realmente una sacudida para muchas personas de entender cómo todo este tratado habanero se movió debajo de la mesa y cómo buscaron ir quitando enemigos del camino. Y eso fue lo que hicieron con usted. Coronel, dejando a algún lado ese momento tan fuerte que es que a usted le ordenen una detención, ¿cuál es el peor momento que usted tuvo que pasar en su carrera militar? Pues como soldado desde los 15 años, David, uno compromete dentro de ese presupuesto de la carrera, inclusive su vida en un juramento por cumplir la misión. Siempre fue, siempre fue muy duro acudir a esas citas, lejos de todo y cerca de nada, para recuperar y rescatar las poblaciones tomadas en el Cauca, en el Putumayo, en Nariño, y duele el alma ir avanzando en medio del barro con la cara pegada al piso, sintiendo las explosiones, sintiendo el tableteo de ametralladoras, pero sin dejar de avanzar porque había que cumplir la misión. El quejido de mis soldados y la memoria de los que fallecieron en tantos y tantos combates y que nadie se acuerda de ellos, constituyen los momentos más difíciles, más duros de mi vida. Sí, coronel, claro, es totalmente tener que lidiar con la muerte de los subalternos es lo que todos los militares con los que yo converso me dicen que es tal vez lo peor. Pili, Bueno, ¿tú estás con audio bien ya, Pili? yo sí, pero yo no, yo casi no oigo al coronel. ¿Me Sí, están oyendo a mí bien? te estamos escuchando a ti perfecto. No, yo también, pero hay un pequeño retardo en la comunicación, pero creo que vamos a lograrlo hacer bien. bueno, ojalá. Coronel, y de ese proceso de paz, ¿usted qué piensa? A ver, tengo una gran fortuna, doña Pili y David. Yo no tengo jefes políticos, yo no tengo filtros. Yo soy un patriota que puede hablar y llamar las cosas por su nombre. Ahí no hubo proceso de paz, fue un pacto entre terroristas y traidores a espaldas de Colombia. Se refrendó la entrega de la nación doblegada ante el terrorismo.
y posteriormente en el 2016 el país a grito entero dijo no. Y la clase política, primero el gobierno, se había comprometido a que se acabaría el proceso de paz si ganaba el no. Inclusive el excelentísimo bandido Nobel de la Paz prometió su renuncia. Pero peor aún, los que ganaron no supieron administrar la victoria y el respeto a su pueblo. Y ya estamos aquí, con los terroristas en el Congreso, con la justicia infiltrada y con el país destruido, incluyendo, gravísimo sí, la moral y la voluntad de lucha de las fuerzas militares. Pusieron a esos soldados y a esos policías en modo post-conflicto. Les quitaron las cabezas visibles, distinguidos en combate, y llegaron a los altos mandos hombres que nunca habían estado en batalla, y ya difícil que les queda comandar una guerra si no saben lo que había sido un tiro en el campo de combate. Es muy difícil y los considero. Entonces, la herencia de ese pacto de traidores y terroristas es nefasta para el país. La estamos viendo. Lo único que se pactó allí fue la entrega de la institucionalidad para perder en todos los campos, para tener los 3 alcaldes de las principales ciudades haciéndole fuerza al terrorismo y al desorden, para tener 10 terroristas del FARC hoy pidiendo que se les explique sobre inteligencia y seguridad y defensa nacional interceptada por Venezuela. Entonces, yo quisiera lanzar desde la bodeguita, desde aquí, parchando, un clamor para que Colombia se despierte, para que miren la amenaza tan grande, para que entiendan que Colombia es el último bastión de Latinoamérica, que a partir del 90, cuando se crea el Foro de Sao Paulo, entre Fidel Castro y Lula da Silva, en ese momento el único estado que tenía gobierno comunista era Cuba, y empezaron a caer. Y cayó Argentina, y cayó Chile, y cayó Brasil, y cayó Uruguay, y cayó Ecuador, y cayó Perú, y cayeron todos. Colombia se sostiene y debe seguirse sosteniendo al precio que sea. La ventaja que tenemos los de Primero la Patria es que en nuestro presupuesto para salvar a Colombia está el máximo sacrificio, sin lugar a dudas, y sin condiciones por esta gran nación, porque se lo merece. Coronel, pues le quisiera, primero, pues no, no sé, no hay palabras para agradecer todo lo que usted ha hecho en 40 y algo de años de carrera y nuevamente, como usted decía, no poder envainar la espada al ver que la patria está en peligro y seguir todavía en esta batalla. Como usted dice, el plebiscito fue como el cuento del tipo que mata al tigre y se asusta con el pellejo. Ganó el no y ahí quedamos. Pero bueno, deberíamos de poder de alguna forma exigir que ese no por el que votamos diciendo que no queríamos ese tratado habanero. Pero bueno, viene entonces la pregunta, ¿qué opina usted de la JEP? Porque es que dicen que la dejaron blindada y Duque, el presidente Duque, nos prometió que iba a acabar la JEP. Nos prometió en su campaña que iba a acabar con la JEP. Pero aquí estamos, con la JEP igualita y sin que Duque hubiese movido un solo dedo. David, yo no sé, pero se te congela la imagen. Bueno, no sé si es de pronto, debe haber líos de internet, pero coronel, yo no sé si me escuchó. ¿Qué piensa usted de la JEP, coronel? A ver, David, permítame contestar esta pregunta de dos formas. Una, la JEP es una consecuencia directa de la traición en La Habana. Y de otro lado, sabemos también que Colombia, como consecuencia de ese mismo pacto de traidores y terroristas,
enfrenta hoy la más profunda crisis de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Aquí, de un momento a otro, existen 6 Cortes Supremas de Justicia, con la misma jerarquía, sin saber cuál de todos más bandidos. Está la Corte Suprema de Justicia, está el Consejo de Estado, está la Corte Constitucional, está el Consejo Superior Electoral, está el Consejo Superior de la Judicatura y está la JEP. 6 cortes, con más de 230 magistrados, más 2 magistrados auxiliares cada uno y una cantidad de súbditos, para crear inmensos carteles de la toga. Entonces, parte de lo que propone esa fuerza moral de Primero la Patria es aconductar las instituciones. Porque es que en Estados Unidos hay una Suprema Corte con 9 magistrados vitalicios y allá se cumple la justicia. Rusia, la Federación Rusa, tiene 19 magistrados y ahí se cumple la justicia. En Colombia no hay justicia y hay 500 magistrados. Entonces, todos dependen del apoyo de la gran protagonista, el causante de todas las tragedias de Colombia, David y Pili. Muchos se niegan a aceptarlo o no son capaces de decirlo. Pero la gran culpable de las tragedias de nuestro país es su clase política. Y si retrocedemos en el tiempo, miramos quiénes crearon las guerrillas. A nosotros nos enseñan en la escuela militar la guerrilla comunista. Los comunistas hay que acabarlos. Y retrocede uno en el tiempo y aparecen en los mismos periódicos de ellos, de los que son los dueños, abatido el guerrillero conservador Efraín González. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que guerrillero conservador? Y meses después, dado de baja en combates, el guerrillero liberal Guadalupe Salcedo. Y es donde empieza a reconocerse que desde el 20 de julio de 1810, cuando José Acevedo y Gómez lanzó el grito de independencia, hasta hoy seguimos en la patria boba, matándose los mismos con los mismos. Se convierte la guerra, en eso que decía ese autor francés, en una masacre entre personas que no se conocen para beneficio de los que sí que se conocen, pero no se masacran. Entonces, la JEP fue una justicia pactada y conformada, primero, para garantizar la impunidad de los terroristas protagonistas en ese pacto. Y segundo, para golpear el cordón umbilical de las fuerzas militares, que es el último bastión que le queda a esta democracia. Ustedes ven la educación infiltrada, penetrada y derrotada por FECODE. El peor modelo del mundo, últimos en todas las pruebas. La justicia derrotada, infiltrada y penetrada. Los jueces que dejan en libertad a los vándalos, 2 días antes les habían enviado mensajes de solidaridad y apoyándolos para que mataran policías. El Congreso, 108 senadores, 172 representantes a la Cámara, y dentro de ellos terroristas, y dentro de ellos esperan que haya más, 16 terroristas más integrándolo. Esa situación que los políticos, empezando por el presidente Duque, prometieron terminar, hace parte de este teatro y este sistema de transición que está entregando paulatinamente el país. La angustia y el dolor es muy grande para los colombianos y ojalá podamos romper en 10 meses esa indiferencia y que Dios no permita que se diga que nuestras generaciones permitieron la entrega de Colombia al comunismo y al terrorismo. Sería muy triste. Coronel, ¿cuál es la diferencia entre las Fuerzas Armadas que usted tuvo a su cargo, en las que usted estuvo, y las que hay ahora? Porque se habla tanto de la moral de las Fuerzas Armadas que está baja, que
bueno, que el tiempo, que la situación, que las circunstancias hace que caiga esa moral. Entonces yo quiero ver usted cómo veía esas Fuerzas Armadas de antes y cómo vean las de ahora. Gracias por esa pregunta tan del alma, Pili. Efectivamente, mire, las fuerzas militares de Colombia tienen el componente humano más fuerte y poderoso del mundo. Nosotros, como soldados, tenemos el mismo sentimiento que tienen los soldados de Israel. Nosotros estamos convencidos que ese sacrificio por la patria es poco dentro de la misión de los soldados. Pero ¿qué ocurrió? A partir de 2006, cuando sube al Ministerio de Defensa el señor Juan Manuel Santos, empiezan los debates, primero, para reducir y anular el fuero militar, el escudo jurídico que le da tranquilidad a los hombres que van a la batalla. Posteriormente, atacar de manera insensata la justicia penal militar para convencer al país de que los soldados y policías de Colombia son violadores de derechos humanos en el cumplimiento de su misión constitucional. Después de esto viene lo que nos está golpeando hoy más gravemente. Juan Manuel Santos le entregó a su político, politólogo, filólogo y filósofo la reestructuración de la inteligencia al señor Sergio Jaramillo, quien simultáneamente iba por un lado hasta Maracaibo y se encontraba con Iván Márquez y recibía instrucciones siendo viceministro de Defensa. Y por el otro lado, en su jugada maquiavélica, el señor Santos nos puso a Juan Carlos Pinzón, que como era hijo de un coronel, entonces teníamos que confiar. Como el actual. Sale el presidente a decir que lo nombra y va a ser garantía de éxito porque nació en el hospital militar. Qué buenas conclusiones, qué efectividad y qué razón. Entonces, después de eso, destruyen la inteligencia militar, acaban con el Departamento de Seguridad DAS y crean una agencia de inteligencia solamente para investigar a la oposición, pero ciega ante las amenazas que se ciernen en la República, como Venezuela. Entonces, posteriormente, cambian las reglas del juego para los ascensos y los oficiales y suboficiales que tenían investigaciones por derechos humanos quedaban descalificados para acceder al próximo grado. Yo pregunto, ¿en qué país que lleva 60 años en guerra hay un militar que lleve 30 años y no tiene una investigación? Entonces, ¿dónde ha estado? ¿Qué hizo? Si es que cada vez que uno entra a un área en el Putumayo, en el Caquetá, en La Guajira, en el Catatumbo, en Arauca, en el Chocó, apenas desembarcan los helicópteros o de los aviones, ya está el formato de derechos humanos por el solo hecho de desembarcar. Entonces, eso le rompió ese cordón umbilical sagrado de la autoridad moral a las fuerzas militares, de que el comandante que se paraba al frente de sus tropas era un hombre que había estado en batalla. Yo jamás olvido, David, a Golda Meir y Moshe Dayan. Qué dúo, es el dúo que necesitamos en este país. Qué fuerza y qué unidad. Golda Meir decía como primera ministra, tocar a un soldado de Israel es tocar a Israel entera. Aquí ya no existe eso. Lo fueron destruyendo y posteriormente, Pili, cuando ya estábamos sin justicia penal militar, sin fuero, sin los buenos soldados al comando, entonces empiezan a encarcelarlos. Y caen oficiales de la talla de mi coronel Plazas, de mi general Arias Cabrales, de mi general Rito Alejo del Río, cuestionar a mi general Zamudio Molina. Claro. Entonces, eso es como si le hablaran a uno del papá y le pasaran detenido a su padre. Eso duele. Y eso quiebra la voluntad de lucha. Y después de eso viene peor. Empiezan esa cascada de condenas a pena de muerte a los militares. A 60 años, a 70 años. Le acumulan todo. Eso
acorrala al ejército, acorrala a las fuerzas militares, las arrincona. Y después de que ocurre eso, ¿qué dicen? Querido David, querida Pili, tirémosles un flotador para que reconozcan y firmen y salgan. La JEP. Sí. Entonces, empieza esa disyuntiva de muchos hombres a decir, bueno, yo tengo 50 años, le serví a mi país, yo no hice todo lo que dicen, pero es que yo quiero ver crecer a mis hijos. Yo no puedo estar preso por defender a mi patria. Y empiezan a aceptar y a afirmar, y empieza el rompimiento del honor y la dignidad del soldado. Yo tuve una experiencia supremamente difícil. Yo no soy llorón, no mucho. Pero cuando iba a salir el libro, Me niego a arrodillarme, después de que había dado una entrevista y me mandaban a la picota, otra entrevista y me mandaban a la modelo, allá me hirieron, allá me atacaron. Después de momentos tan difíciles, llegaron mis 3 hijos a la celda número 1 en el centro de reclusión del sur. Un domingo, y me dijeron, viejo, nosotros no queremos más héroes en la casa, queremos un papá. No saques el libro y firma lo que quieran que firmes, pero camina con nosotros. Qué momento tan difícil, David y Pili. Claro. Y tener que decirles, hijos, los seres humanos por los que yo hoy doy la vida es por ustedes. Pero desafortunadamente su papá es un soldado. Y el único capital que un soldado le hereda a sus hijos es su honor y su nombre. Y decirles, no puedo hacer lo que me piden. Yo jamás seré libre si no puedo mirarlos a ustedes a los ojos y a mi país. Y se fueron. Y verlos alejar a través de las rejas fue terrible. Pero puede más la dignidad y el honor de un buen soldado. Yo no seré libre si no puedo mirar de frente y hablar claro a mi país, como lo hice, y enfrentar al que toque enfrentar, como lo hice en la batalla. Muchos de los abogados me decían, coronel, no vaya a enfrentar a ese bandido porque va a hablar contra usted. Y yo, doctor, lo enfrenté con bombas, con ametralladora y cilindros, ¿cómo no lo voy a enfrentar aquí? La verdad tiene que brillar. Y ha sido muy duro el camino, son 15 años de atropellos, de injusticias, de falsos testigos, pero estamos de pie y con más fuerza que nunca, y yo sé que Dios nos va a permitir la victoria. Coronel, es que usted menciona hace un ratico el tema de los ascensos, y a mí sí me parece que cuando a un militar no lo dejan ascender porque está siendo investigado, es como condenarlo antes de terminar la investigación. No hay presunción de inocencia para el militar. No, si está investigado, se le frenó la vida. Si la investigación dura 10 años, su vida quedó frenada en pausa 10 años. Debería de verdad de tener la posibilidad de ascender, porque pues la investigación no ha terminado. Y mientras no termine la investigación, es inocente de lo que lo estén investigando, pero lo están sancionando. Yo creo que eso es algo que deberíamos de buscar la forma de que llegue al Congreso. Al militar no lo deberían de sancionar frenándole un ascenso mientras la investigación no diga si es culpable o inocente. No hay presunción de inocencia. Pero, coronel, yo le quería preguntar una cosa que teníamos pensado preguntársela un poquito más adelante, pero hay que preguntarla. Y tiene que ver con su aspiración presidencial. Hay muchísima gente, tanto los mensajes que nos están enviando como por redes sociales, que apoyan su candidatura. Pero usted estuvo preso. Usted tiene una inhabilidad. Si no la tiene, ¿nos puede explicar por qué no la tiene? Claro que sí, David, claro que sí, Pilar, están presentando fallas en la señal de internet, espero me alcancen a escuchar. Efectivamente, primero lo que David decía ahorita, Hernán Mejía, después de 15 años, no ha sido vencido en juicio.
La inocencia, la presunción de inocencia de Hernán Mejía Gutiérrez está incólume. Fue necesario, aquí confidencial a ustedes les cuento, que cuando vi que mi promoción ascendía a la cúpula militar y yo había sido el primer puesto de esa promoción toda mi vida, solicité que me llamaran a calificar servicio. Me parecía desconsiderado y deshonroso para mí, que nunca le había fallado a mi país, estar de subalterno de quienes fueron mis compañeros y subalternos. Por eso solicité que me pasaran al retiro con pase temporal a la reserva. El proceso contra el coronel Mejía fue una operación militar donde se rescataron 11 secuestrados, donde la información la suministró el 26 de octubre del 2002 el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, donde se enteró al comandante de las fuerzas militares, a la ministra de Defensa, al comandante del ejército, al inspector del ejército y al procurador general de la nación. Se rescataron los secuestrados, se dieron de baja 18 terroristas, fueron heridos 4 hombres de mi batallón, 1 quedó parapléjico. Eso fue en octubre del 2002. Todavía no estaba ni en la mente de Santos ser ministro. Sin embargo, 4 años después aparece como ministro. Yo ya era comandante de brigada en el Putumayo. Y aparece diciendo que me relevó del mando del batallón La Popa por falsos positivos, que es sinvergüenza. Yo hacía 4 años había entregado ese batallón. Pero el país no hizo nada y mi ejército, mis fuerzas militares se acobardaron ante la política. El comandante general de las fuerzas militares, después de que salió ese terrorífico letrero en la portada de Semana con mi foto que decía de héroe a villano, me dijo: Mejía, yo sé que usted es un gran soldado, pero Santos es el ministro y va a ser presidente y me toca estar con él. Fue uno de los golpes de tristeza más grandes de mi vida, porque ese señor me había evacuado, herido y ensangrentado cuando rescataba secuestrados en muchas partes del país. Desconoció todo eso y prefirió el poder de la política a la defensa de sus soldados. Entonces, pasaron juicios, pasó de todo, falsos testigos que aparecían, que ni siquiera sabían quién era Hernán Mejía, pero los aleccionaron, los contactaron en las cárceles. El último fue condenado por falso testimonio, por denuncias mías, hace 15 días. La justicia ordinaria duró 15 años atropellándome y el lunes, ayer, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación, dijo: el coronel Mejía tenía razón. Estos fallos son nulos, pero no tenemos ya competencia, entonces los debe anular la JEP. Y ahí voy. Tal vez termine mi vida, pero seguiré luchando por la verdad. Sin embargo, en Colombia no pueden declarar inhábil ni impedido a quien no ha sido condenado. Correcto. La tristeza más grande, David, la tristeza más grande, Pilar, es que esos ataques de inhabilidades, de impedimentos, de odios, no han venido de Petro, no han venido de Timochenko, han venido de quienes yo creía patriotas que iban a salvar a Colombia. Se asustan los políticos al ver un soldado bien parado, al ver un hombre que canta la verdad y que solo aconseja el bien por su lealtad con la patria. Yo soy un convencido, y lo aprendí desde muy pequeñito como soldado, que nosotros le debemos lealtad y fidelidad a las instituciones, no a las personas. Pero le enseñaron mal a las últimas generaciones y están muy pegadas a la parte política y olvidan cuál es su misión constitucional, y una de ellas, el juramento que hace uno en los campos sagrados, donde dice: y no abandonar a vuestros jefes, superiores y compañeros en acción de guerra ni en ninguna otra ocasión. A mí me abandonaron
Muy pocos Sí. amigos me quedaron, muy pocos me visitaron y muy pocos me brindaron su solidaridad. Fui tratado por ellos mismos, que me conocían como un enfermo infectocontagioso, por temor a represalias políticas. Y allá no pueden llegar unas fuerzas militares. ¿Cómo extraño yo a esos generales? Mi general Bedoya, mi general Zamudio, mi general Camacho Leiva, mi general Landazábal, hombres que respaldaban hasta el final a sus hombres, hasta el último instante. Hoy no. Mire cómo el país, David y Pili, se fue contra esos comandos en Haití. El único que salió a decir que son inocentes soy yo. Yo conozco los comandos. Esa no es una operación de los comandos. Mal planeada y mal ejecutada. Eso es algo burdo, algo que huele muy feo y tiene que ver con mafias y política, no con comandos. Dios quiera que la historia me dé la razón, porque salieron a masacrarlos. Sí. Además de la tortura a la que están siendo sometidos allá, lo están acabando. Yo quiero devolverme un poquito. Lo que pasa es que el coronel Mejía tiene tanta historia para contar. El libro, acá tengo el libro de Me niego a arrodillarme, que él mismo me regaló y quedé muy feliz cuando me lo regaló. Muestra la firma. Hay tantas historias. Sí, eso es Muestra muy la bien. firma para que a todos nos dé envidia. Ay, sí, él me lo regaló. Él mismo me lo llevó. Es un tesorito que yo tengo acá. Y acá lo tengo en Santa Marta, o sea, en el mejor lugar que puede estar. Pero bueno, hay tantas cosas por hablar con el coronel, pero por ejemplo, ese tema del Palacio de Justicia donde usted salió herido, yo no sé cuál es la gran lección que deja todo eso. Y hay algo que nosotros no sepamos que de pronto nos quiera contar sobre eso. Pili, eso fue traumático. Yo tenía 20 años, ya iba a ascender a teniente. Allá apenas entramos, fue herido mi amigo, mi compañero de la barraca, el teniente Sergio Villamizar. Me dijo que tenía frío, le coloqué mi camisa y lo evacuamos y falleció en ese recorrido saliendo hacia la ambulancia. Como vieron el apellido Mejía inmediatamente por todos los medios de comunicación, pues el muerto fue el teniente Hernán Mejía y tengo las grabaciones tristes, muy sórdidas, de cómo me dan por muerto ante el país durante 2 días y el muerto había sido mi compañero. Después Y de para su eso, un hospital familia, militar llega mi coronel, viejo y me dice, terrible, terrible. Y cuando mi viejo fue a reclamar el cuerpo en el anfiteatro del hospital militar, le dijeron, no, el muerto no fue el teniente Mejía, fue el teniente Villamizar. El teniente Mejía está en este momento saliendo de cirugía. Y estuvo allá el presidente Betancourt, mi general Guerrero Paz, mi general Vega Uribe, mi general Zamudio. Y llegó mi viejo y me decía, hijo, este es un aviso de Dios. Retírate porque de continuar aquí solo vas a recibir cicatrices y medallas. No le hice caso y tenía razón. Pero si volvieran a ser, volvería a ser soldado de Colombia. Eso es lo más importante de mi corazón. Ahora, desde el punto de vista estratégico, la toma del Palacio de Justicia partió la historia de la nación porque, primero, evidenció la sociedad guerrilla narcotráfico. Para nadie queda una sola duda que Pablo Escobar financió la toma del Palacio y recibieron el dinero Iván Morino Espina, padre del hoy alcalde de Cali. Él planeó y recibió el dinero de Pablo Escobar y que fueron los mismos grandes protagonistas en la constituyente y en la nueva constitución y los mismos protagonistas. Entonces, esa marca tiene que quitársela de encima Colombia, pero no va a ser con pañitos de agua tibia. Yo creo que estamos en mora y me perdonan los débiles. Yo no puedo ser débil. Sería muy triste. Pero estamos en mora de seguir un proceso tipo Singapur. Tenemos todo para ser los mejores. Yo me conduelo
de vivir en el país que tiene los más ricos recursos naturales y está más lleno de pobres. Y eso es por culpa de la clase política. Sí, coronel. Yo recuerdo. Esta pregunta, perdóname, Dale, dale, Pili. Anerduquista nos hace una pregunta que dice, Sí. Petro fue arrestado 13 días antes de la toma. ¿Usted cuál cree que es la participación de él? ¿Participaría intelectualmente? ¿Cuál fue la participación de Petro en el Palacio de Justicia? Pili, Petro fue mediocre hasta en la guerrilla. Era un cabecilla supremamente No, regular. no lo ha podido definir mejor nadie. Sí, súper cierto. Tuve la oportunidad de hacer operaciones militares en esa área. Él era el cabecilla de una célula en Zipaquirá que nos Sí. hirió y atentó contra la infraestructura. Y él hacía parte de esas milicias del M-19 en los cinturones de miseria que fueron reuniendo la información para la toma del Palacio de Justicia y cumplían algunas misiones de cierre y de seguridad cuando se fueran aproximando. Pero efectivamente él fue capturado en agosto del 1985. Por eso yo siempre digo, cuando ese señor sale a hablar, es que la ultraderecha de Colombia, desafortunadamente, Colombia se volvió, la palabra derecha se volvió vergonzante y le temen. El que dice que debe haber orden en la casa, que debe respetarse la autoridad, que debe estarse bajo el imperio de la ley y bajo el temor de Dios, no, es un guerrerista, Claro. eso es ultraderecha. Mire, si en Colombia hubiera ultraderecha, no había 10 guerrilleros en el Congreso, ni estaba Petro de candidato. Lo que pasa, coronel, es que ellos tienen muy claro que si a nosotros nos vuelven de ultraderecha, lo que se está haciendo es mover la línea de lo que se considera el centro para podernos alejar a nosotros de ese centro. Y entonces ellos que sí son de ultra izquierda, que sí tomaron las armas en contra del pueblo, porque es que ellos nos acusan, imagínense que una vez Petro me acusó a mí de ser de ultraderecha, ¿sí? En cambio, ese tipo que agarró las armas para usarlas contra el pueblo, que secuestró colombianos, ellos no son de ultra, ellos ya se consideran de centro izquierda. Ese es el eufemismo, Petro. la narrativa que ellos utilizan, coronel. Tan mala será la izquierda que ellos ya dicen que son de centro. Claro, claro. Simplemente es mover la línea para el otro lado y entonces ellos van quedando más cerca del centro y pues hoy en día son héroes. Yo le quiero contar una cosa. Un militar que yo conocí, que en la época de la toma del Palacio de Justicia acababa de ascender a capitán, me dijo una vez que había sospechas muy fuertes de que a Petro no lo atraparon antes de la toma del Palacio de Justicia, sino que él se hizo atrapar para no participar en la toma porque le daba miedo. Yo no sé usted qué piensa de eso. Pues yo participé en varias operaciones. En esa época yo era comandante, yo acababa de llegar en el 84 de España del curso antiterrorismo y se estaban creando las Fuerzas Especiales Urbanas de Colombia. Había ido con un gran oficial de la policía, el teniente Talero Cruz, que murió en la toma del Palacio. Ella estaba creando la Fuerza Especial, el GOES de la policía. Y efectivamente, para esa misma época hubo operaciones, hubo una donde los bandidos estos del M19 se robaron unos carros de valores, se robaron unos carros con leche y repartían mercados mientras robaban el carro de valores. En eso estuvo involucrado el hoy excelentísimo excongresista y abogado del colectivo Alirio Uribe. A él lo capturamos en esa operación. Y por el otro lado, era mucho más débil y más cobarde esa célula de Zipaquirá que nunca pudo prosperar. Entonces, algo habrá de razón cuando de eso se dice. Claro que yo vi un video donde él lo narra con como si hubiera sido la gran gracia, ¿no? Es que ser profeta del pasado es muy fácil, Pili. También. Claro. Pues sí. Coronel, el paro.
acabamos de pasar por un paro criminal, con ciudades sitiadas, con violación de derechos de movilidad, de derechos a la salud. Muchísimos pensamos, y fíjese que hablo incluyéndome, muchísimos pensamos que al gobierno le faltó mano dura, pero es que mano dura no es violación de derechos. Y a Mano tiempo. dura es responder con la ley y con las herramientas que la Constitución entrega. Pensamos que faltó mano dura, faltó decisión. ¿Qué habría hecho Hernán Mejía si estuviese sentado en la presidencia de la República? Qué buena pregunta, David. Está Pilar muy atenta ahí a la respuesta. Mira, efectivamente, yo soy un convencido firme que la debilidad de un gobierno solo genera agresión. Si teníamos un movimiento que no es de Colombia, es del hemisferio, es de la región, esto fue calculado, Chile, Ecuador, ecos de España, etcétera, porque es que ese sistema, nos demoraríamos mucho, pero ese globalismo que se ha tratado de imponer, y el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Puebla, y en el Foro de Sao Paulo 35 partidos, pero hacen parte de él también Samper, Santo del ELN y las FARC. Entonces, todo eso ha venido corroyendo el hemisferio, el continente, hasta llegar a Colombia. Ciertamente Colombia tiene las fuerzas militares más fuertes, más experimentadas. Si Hernán Mejía hubiera estado el presidente el 28 de abril, había habido decreto de conmoción interior, punto. Y habría habido control a los medios de comunicación que miran destruyendo 450 CAIs en el país con los policías adentro y dicen que la policía está atropellando a los jóvenes desadaptados. Entonces, eso no se puede permitir. Aquí, bajo el imperio de la ley y el respeto a la autoridad, que manifieste. Pero es que es una cantidad de contrasentidos colocando el país en el lado incorrecto de la historia. 1.150 buses que le sirven a la gente pobre, destruidos. 450 cajeros automáticos. 1.400 policías, dentro de ellas 200 mujeres en las clínicas, heridos y mutilados. 40 y punta de muertos. Y un país que reaccionaba por una reforma que iba a dar 14 millones de dólares, en 10 días perdió 35 millones de dólares en todos los daños que hicieron. Sí. Entonces no hay un equilibrio. Ahora, había 1.000 sinvergüenzas en un sector y llamaba a cada uno de los 1.000 a ver por qué peleaban, y todos por una causa distinta. Es que ni siquiera en eso estaban de acuerdo. Para que renuncie Uribe. Y los no sabían por qué, nadie sabía por qué. Claro, no sabían por qué. Dice, para que renuncie Uribe, pero si es que Uribe ya renunció, ya, ¿que renuncia a qué? Ya estuvo hasta detenido. Sí. Y los líderes estudiantiles que piden matrícula y estudio gratis, algunos llevan 10 años, 20 semestres estudiando filosofía y letra y no se han graduado. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Gustavo Bolívar armando un grupo paramilitar para enfrentar al Estado de izquierda. Entonces, patrocinándolo. No se patrocina la violación de los derechos humanos, pero sí se protege el derecho a la vida de los ciudadanos. Y ahí es donde dispararle a un blanco legítimo es salvarle la vida a muchos colombianos. Es lo que no hemos entendido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestra policía, como depende directamente de los alcaldes, que son los primeros comandantes de policía, pues en Bogotá, Cali, Medellín, fueron mandados al matadero con bolillo a recibir bombas. A recibir bombas incendiarias. Sí. Y después piden militarizar las ciudades. Y cuando uno pide militarizar una ciudad, debe saber qué es un ejército. Es que al policía le entregan un bolillo, unas esposas, una pistola eléctrica, un gas paralizante. Es una fuerza preventiva. Al soldado le entregan un fusil y 2 granadas. El ejército es una fuerza letal. Quien lo vaya a emplear debe atenerse a las consecuencias. Correcto. No podemos exigirle a los soldados que hagan tortilla sin romper los huevos. Eso no puede ocurrir. Muy buena frase. Es lo que no... Otra muy buena frase, coronel. Otra frase importante que sale de aquí.
Yo le quería hacer la segunda Yo parte de quiero la hacerle pregunta. una Prima. pregunta antes de que se vaya. Es que yo le quería hacer Ah, la bueno, segunda sí, parte de dale la tú primero. pregunta. La segunda parte de la pregunta es la CIDH, porque es que con este paro vinieron los señores de la CIDH, ¿sí? Y dijeron que aquí se violaron los derechos por parte del Estado, pero no se violaron, que no, que los que protestaban podían protestar y bloqueos a las vías, no, eso se llama corte de ruta. O sea, eufemismos para, es como cuando al niño le vamos a dar el jarabe y sabe feo y entonces le ponemos azúcar, ¿sí? Ujú. Cuénteme una cosa, coronel. ¿Usted cree que es el momento de que Colombia se salga de la CIDH? A ver, David, aquí vienen a confluir una cantidad de cosas. Bolsonaro dio el paso, punto. Entonces, sí, una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a darle legitimidad a los terroristas, es enemiga de Colombia. Está violando nuestra soberanía. Pero es que aquí viene el otro componente dentro de la corrupción y la parte política. Y es que siempre los políticos han considerado que la diplomacia es hipocresía con elegancia y temor a que se pongan bravos. Yo no sé hoy por qué Colombia tiene relaciones diplomáticas con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Y son enemigos, son Sí, señor. exportadores de terrorismo. El daño que yo no puedo ir a abrazar a los que no son mis amigos. Si es que yo soy soberano, yo tengo mi casa y yo sé a quién recibo y a quién no recibo. Entonces, esa parte diplomática que es un juego en el cual se asustan los mandatarios porque no tienen la firmeza de tomar decisiones y todo esto porque volvemos al primer punto, es que el que es débil genera agresión. Si yo no tengo un nivel de gobernabilidad que me haga respetar y haga respetar a mi país, no hay Estado Social de Derecho y el país está enfermo, como está hoy. Sí, señor. El que es débil genera agresión. Entonces, sí, Oiga, pues. Hay varias frases, Pili. Aquí el coronel nos ha dado unas frases. Mira. Toca, toca hacer un recuento. Sí. Coronel, yo le quiero preguntar una cosa. Digamos que usted ya es presidente de Colombia, que logra llegar a la presidencia el primer día de trabajo. ¿Qué hace? ¿Qué haría usted como presidente tan pronto se posesionara? Además de invitarnos a un tinto en el Palacio. Sí, además. Sí, porque nos invitaría. La primera entrevista. pregunta es excelente. Pero por supuesto, es que sí, no, jamás se la concedería ni a la W ni a Noticias 1. Jamás. A la bodeguita. Pero a la bodeguita. Es que primero la patria es un movimiento que tiene un lema muy grande, muy significativo. Nosotros no hacemos política, vamos a hacer patria. Entonces, hay dos pilares fundamentales, por doña Pili, dos pilares fundamentales que van a soportar esto. Mire, Colombia, David y Pilar que conocen tanto esto, Colombia tiene unos títulos vergonzosos pero innegables, porque es que llegamos a ese momento de la historia en que lo impensable se volvió inevitable. Uribe en la cárcel, 10 terroristas en el Congreso, etc. Eso era impensable y se volvió inevitable. Pero entonces Colombia es el primer exportador mundial de coca. Sí. Colombia encabeza la lista de los estados más corruptos. Tenemos un sistema económico colapsado. Tenemos la violencia política de las guerrillas, la del narcotráfico, la del desempleo y la pobreza incrementada con la migración venezolana al máximo nivel, la peor educación, la peor crisis en las instituciones. Yo quisiera que me mostraran un político de esos que aparecen ahí en el escenario que fuera capaz de enfrentar eso. Que fuera, ¿qué va a hacer? Yo resumo, David Pili, los objetivos en lo que como soldado ciudadano colombiano y conozco puedo cumplir. Yo no voy a ofrecer lo que no puedo cumplir. ¿Y qué puede cumplir primero la patria desde el primer día? Primero, Colombia vuelve a ser el país más seguro de Latinoamérica. En los campos, en las vías y en las ciudades. Porque se derrota el terrorismo. La paz se conquista, no se negocia.
y se conquista derrotando al bandido. Nada de diálogos, conciliaciones, ni aquí cabemos todos y siéntese don encapuchado que no, eso no puede ocurrir. O se somete al imperio de la ley o es objetivo militar, punto. No hay más. Y segundo, el que tiene que tener miedo es el criminal y no el ciudadano. exactamente. Y segundo, en Colombia se reduce a cero la corrupción. Así sea necesario como símbolo, queridos amigos, activar la cárcel de Gorgona y la de Araraquara para los corruptos. Y que vayan a la los de Odebrecht y los de Isagen y los de Hidroituango y confiscados sus bienes y se le muestra al país que es que el que se robe a Colombia paga. Si al otro día, el 8 de agosto, con ustedes ahí sentados, mostramos resultados en esos dos campos, se está recuperando a Colombia. Y ese es el objetivo. Recuperando la seguridad y cero corrupción, hay confianza inversionista, hay inversión extranjera, hay economía de mercado, podemos escoger la mejor educación, hay empleo, nuestra soberanía en las fronteras, hay empleo, tenemos una casa en orden que tiene puertas y ventanas, pero no dejamos entrar a bichuchos. Entonces, tiene angeo. Esos serían los primeros días. Tiene angeo. Muy bien, Pili. Tiene angeo la ventana. Muy bien. Tiene angeo y hay balcón. Entonces, esos serían los primeros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y verá, mire, es tan sencillo como mirar la historia de Singapur. Atacó la corrupción y atacó la violencia y pasó del puesto 186 en economía del mundo a ser la séptima. Y cero corrupción. Lógico, se tiene que restablecer una democracia, pero con autoridad. Aquí tienen que entender que mis derechos llegan a donde empiezan los suyos. Y no es que le voy a tapar la vía y no lo dejo ir a trabajar y la señora tiene que caminar 7 horas para volver al trabajo porque es que yo estoy destruyendo Transmilenio y quiero el cambio. No. Tienen que aprender que así como hay derechos, hay deberes con el país. Y el país no está en deuda con ellos. Pero bien, esto viene desde los 90, desde la nueva constitución que acabó con la urbanidad de Carreño, con la moral, con el temor a Dios, con la cívica, con los símbolos patrios. Es que por eso toca reconstruir la patria. Es un camino fuerte porque han intoxicado a la juventud y la están colocando del lado incorrecto de la historia y tenemos que recuperarla y salvarla. Esa es la misión. Coronel, sí, así es. Y como dice Pili, a esas ventanas hay que ponerles angeo. Definitivamente. Me encantó eso, Pili. Coronel, ¿cuál es entonces el plan suyo? Usted sabe, pues, para llegar a la presidencia hay que llegar a segunda vuelta. ¿Usted ha pensado en aliarse, en unirse? No sé si a los conservadores, al Centro Democrático, hacer... ¿qué ha pensado usted? ¿Cómo ha pensado usted para poder llegar a segunda vuelta? A ver, David, qué buena pregunta, porque muchas personas dicen, oiga, ese loco anda como el Quijote peleando con los molinos de viento, pero en parte sí. Estamos en un proceso muy importante. Me ocurrió hace un año cuando me llamaron que participara en un conversatorio de candidatos. Yo les dije, yo no soy candidato, yo no soy político, pero es eso que estás en una reunión y te empujan a la piscina y ya toca nadar. No hay nada que hacer. Entonces, sí. Y salir al otro lado. ¿Pero quién lo empujó, coronel? ¿Quién fue que lo empujó? Eso te lo tengo que contar, fue un empujón fuerte. Entonces, vienen esos instantes en que uno afortunadamente conserva hasta la muerte los principios de disciplina, lealtad a la patria y a sus compañeros. Yo escuché una vez a un general, antes de retirar del servicio a 14 generales, que los reunió a todos y les dijo, señores generales, los pecados mortales se convierten en virtudes si se comparan con la ingratitud y la deslealtad. Aquí hay desleales. Si el presidente me da luz verde, se van los desleales. Si no me apoya, me voy yo. Se fueron los desleales. Entonces, estamos en estos días de aquí a la primera semana de agosto. Ese primer paso que di de las reservas, de los veteranos, de los reservistas, es una fuerza que está dispersa, pero son 3.200.000 personas.
Y a ellos hay que sumarles familias, madres, padres, esposas, viudas, huérfanos, hijos. Entonces es considerable. Puede Es ser un... una fuerza decisoria. Sí, Y en eso tenemos que convertirla, porque es que si alguien tiene autoridad moral para corregir el rumbo del país, son los que un día juraron entregar la vida por él y lo cumplieron. Por encima de eso, ¿cuál político puede ofrecer eso? Ninguno, ninguno. Entonces, todo esto para decirles que me he sometido en estos días a una convocatoria de varios movimientos de reserva. Van a hacer una presentación como una especie de convención. Cada uno presenta sus propuestas, sus amigos, se va a votar electrónicamente. Les estaré escribiendo para que den su voto a la mejor opción. Gracias. De ahí de eso va a salir un candidato de las reservas muy fortalecido con todos los veteranos y reservistas de tierra, mar y aire, más la Policía Nacional. Ese hombre estará con ese apoyo en capacidad de participar en una consulta, así sea interpartidista, de derecho, y estará en capacidad de medir sus fuerzas con convicciones firmes y principios innegociables frente al que sea, por sí, poderoso que haya sido. Es que yo entiendo, Pili y David, que la política de las naciones fluye de acuerdo a las circunstancias. Las circunstancias de Colombia hoy no son para unas elecciones, son para la sobrevivencia de la nación. Y así debe ser entendida. Las amenazas son gravísimas. Y la solución de eso no se le puede entregar ni a un débil, ni a un izquierdoso, ni al centro pandito, ni al centro profundo, no. Muy clarito, con convicciones muy firmes, porque habrá medidas impopulares, pero necesarias para salvar la República. Eso que no lo dude. Entonces, yo no pertenezco a ningún partido, no tengo alianzas con ningún partido, pero sí tengo amistad y admiro profundamente a figuras del panorama político nacional porque es que sus convicciones son coherentes con sus actuaciones. Y me gustaría no ir con Primero la Patria a unirme a un partido, pero sí contar con ellos en Primero la Patria. Ojalá pudiéramos, porque yo sé que por encima de las aspiraciones de Hernán Mejía o de un general o del que sea, nosotros sí sabemos que por encima de eso está la salud de la patria y estamos dispuestos a dar el paso que sea por salvarla. Entonces, efectivamente, hay figuras en el panorama que confluyen con nuestras aspiraciones, con nuestras condiciones, con nuestros objetivos y ojalá que si es para salvar la República, hagamos una buena alianza. gracias por la respuesta, coronel. Coronel, yo le cuento que nosotros acá desde la bodeguita apoyamos siempre, nosotros somos muy amigos de los uniformes, tanto de la policía como del ejército. Nosotros somos realmente muy amigos de nuestros héroes y apoyamos, por ejemplo, a los amigos de la Fundación Ni Una Mina Más, que son jóvenes que lesionados por culpa de estas minas, que los padres de la patria, esos 10 padres de la patria que están en el Congreso, sembraron por todo el país. Nosotros somos realmente muy amigos de todo lo que Aquí tiene que somos ver. totalmente, pero fuerzas militares, fuerzas armadas, fuerza pública total, total, completamente. No, yo sé cuál es la posición de la bodeguita, sé cuál es su posición, su pensamiento, su fortaleza, su fuerza, y solo gratitud y admiración porque es una causa que en este momento no es muy apreciada, porque como ocurre siempre en los momentos difíciles, se implora a Dios y se clama al soldado, pero cuando pasa la tormenta, se olvida a Dios y se desprecia al soldado. Sí, señor. Hoy el país lo colocaron en un inentendible modo posconflicto y no se le puede quebrar la voluntad de lucha a un soldado. Debemos recuperar eso, porque es que es el más grande de los intangibles del poder relativo de combate. Puede que un ejército dure 1000 años sin entrar en guerra, pero no puede durar un segundo sin voluntad de combate y de victoria. Eso no lo podemos perder y está supremamente aminalado nuestro ejército, viendo a tantos y tantos líderes tras las rejas por haberle cumplido a la Constitución y a la ley. Entonces, pues toda la gratitud a la bodeguita, David,
Pili, mi afecto de siempre y la gratitud, y que convoquemos para escoger al mejor que salve a Colombia. Que Amén. así sea. Hay una Ajá. cosa, hay una cosa que la gente tiene que tener presente. En una guerra, la responsabilidad del comandante es que los muertos sean los del otro lado y no los del lado que él comanda. Eso es una cosa que la gente tiene que tener muy presente, porque cuando el coronel Mejía salió a un combate, él tenía que responder por la vida de sus soldados. Cuando el coronel Mejía fue a rescatar secuestrados, él buscaba traer vivos a los secuestrados. Y así fue. Y esa es la responsabilidad de un comandante aquí y en Cafarnaún. La vida que tiene que defender un comandante es la vida de los hombres que están bajo su mando. Los Coronel, que eso están tiene al que ser otro muy lado, emocionante, ¿no? los que están al otro lado, que los cuida el comandante de ellos. Esos rescates de secuestrados Así es. tiene que ser algo muy gratificante, ¿o no? Así es, Pili. Tuve la oportunidad de participar en las montañas de Colombia en muchos rescates, muchísimos, del doctor Upegui Zapata, de ganaderos en el Cesar, en la Sierra Nevada, en Bolívar, en Chocó, en Arauca. Y siempre, a pesar de lo difícil de la operación, de lo difícil, de lo sangriento, era feliz el momento en que los abrazábamos y les decíamos, están libres. Increíble El eso. Estado colombiano lo acaba de rescatar, está libre. Entonces, todo ese conjunto de tristezas y tragedia se calmaba con una sonrisa de los familiares y de los rescatados. Entonces, eso era parte del sacrificio y yo siempre, todos los días en mis oraciones, le doy gracias a Dios porque jamás me hizo rehusar el primer lugar en la batalla y no me dejó ser inferior a las circunstancias. Eso es un agregado muy grande que solo viene de arriba y que no tendré nunca cómo reconocerlo más. Más de 300 secuestrados trajo el coronel. Los trajo de regreso. Perfectos, Sí, sin un rasguño, muy bien. claro. Mientras tanto, los secuestradores allá están sentados, gordos y cachetones, gracias al Tratado Habanero. Así es. Coronel, antes de que se me vaya, lo quiero preguntar, ¿usted qué piensa de lo que está pasando en este momento en Cuba? ¿Eso qué tanto puede prosperar? Pues yo esperaría que haya un respaldo inmediato de las democracias, incluyendo a Estados Unidos, para rescatar ese pueblo que se ha atrevido. Ya el nivel de necesidad, de esclavitud y de hambre tiene que ser tan grande que salieron después de 60 años a gritar libertad. Eso tiene que ser valorado y reconocido por el mundo entero porque obedece ya a una presión por encima de la capacidad de resistencia del ser humano. Yo creo que ese eco debe sonar en este momento en todo el mundo y sentar una posición. Es que aquí ya debemos romper lo que digo, esa hipocresía de la diplomacia con elegancia. Aquí hay que sentar posiciones claras. Yo no sé y no me explico qué han hecho Brasil, Colombia y Estados Unidos para tumbar a ese vagabundo del Maduro, el narcotraficante. ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo. No entiendo Sí. cómo esos 2.219 kilómetros de frontera se convirtieron en el nido de narcotraficantes y sale la coca todos los días y nadie hace nada. Y un miedo a tomar decisiones porque es que de pronto Maduro se pone bravo. No, Sí. esa no es el ejercicio de la soberanía de un país. Juan Manuel Guerrero está diciendo que quiere hacer una pregunta. Por favor, Juan Y yo Manuel, también estaba pendiente. escríbela. ¿Cuál es? No sé, estoy esperando que la escriba para podérsela hacer. Sí, Y así es. la señora Rosa Elena Duque escribió sobre Cuba que el hambre mató el miedo. En Cuba el miedo se murió de hambre. Hasta el miedo se murió de hambre. Hasta el miedo se murió de hambre en Cuba. Juan Manuel Guerrero, estoy esperando que escriba la pregunta para podérsela formular al coronel, por favor. Sí, lo que estamos viendo nosotros de verdad es cómo en este tratado habanero lo que se negoció fue el desarme, pero de nuestras fuerzas militares. No fue el desarme de la guerrilla. Así fue. Y Allá está la guerrilla en charlas que yo he tenido
incluso aquí en la bodeguita, con personas que fueron miembros de la guerrilla, personas desmovilizadas, nos han dicho que la guerrilla desmovilizó a los más reclutas, pero a los que tenían más preparación, allá están. No son ninguna disidencias, no son disidencias, son las mismas FARC. Entonces, bueno, Juan Manuel Guerrero hizo la pregunta, coronel, ¿cuál sería su teoría? ¿Cuál es su teoría de activación económica post pandemia y cómo solucionar la deuda externa? Bueno, una vez logremos seguridad y cero corrupción, Colombia debe reactivarse en todos los campos. Uno que nos hace particularmente identificables es que Colombia es un país agrícola por naturaleza. Somos una despensa para el mundo. Y desafortunadamente el campesino, ya sea por el narcotráfico, ya sea por el abandono del Estado, ha sido marginado de la sociedad. Nosotros tenemos una camarilla política cifrada en Bogotá que no ha permitido el desarrollo de la provincia. Entonces, importa Bogotá, Medellín y Cali. No importa Arauca, no importa Villavicencio, no importa Florencia, no importa Riohacha, no importa Leticia, no importa Buenaventura, etcétera. Entonces, ha llegado el momento de descentralizar. Un verdadero líder sabe que delega funciones, mas no responsabilidades. Mire, en Primero la Patria, con unos señores almirantes de la Armada, oficiales de la Marina Mercante, tenemos un proyecto para el desarrollo de 3.000 kilómetros de litoral sobre los dos más grandes océanos del mundo. Tenemos Buenaventura y Cartagena, dos puertos que no dan la talla para lo que tenemos que hacer. Segundo, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, en las regiones productivas se debe proyectar la rama de cultivos e instalar, como alguna vez trató de hacerlo el IDEMA, los famosos centros agrícolas de acopio, para que el campesino pueda llegar allá sin intermediarios, sin nada, y entregar sus productos y estar convencido de que su país, su estado le va a ayudar a comercializarlos bien. Eso lo hace Estados Unidos, eso lo hace China, porque es que China tiene una política comunista, pero su sistema económico es más capitalista que el de Estados Unidos. Sí. Entonces, recuperar el campo. Mire, llevamos 1 año y medio de pandemia y a pesar del olvido, el rechazo, la ignorancia, todo en nuestros campesinos, no ha faltado la comida en las mesas. Tenemos una riqueza grandísima y darle esa oportunidad al campo es combatir el narcotráfico también, porque es que cultivar 1 hectárea de coca es casi una obligación de ese pobre campesino, porque es que allá en el Cauca, en el Putumayo, en el Guaviare, en el Catatumbo, no llegan a recoger la yuca, ni el plátano, ni nada, llegan a recoger la coca. Así es. No hay vías para sacar nada. Si él pudiera sacar a un pueblo cercano o a un centro de acopio la yuca o el plátano, ganaba más. Ganaba más y se mataba menos. Es que 1 hectárea de coca es a los 6 meses la primera cosecha y después cada 4 meses y raspar la hoja y machacarla y mezclarla con gasolina y mezclarla con cemento y hacer la base de coca. Y por esa base de coca, que es casi 1 hectárea, le dan 2 millones. Si sembraba plátano o yuca le daban más, pero es lo único que le recogen allá en esas lejuras, donde está lejos de todo y cerca de nada, y lo único que ha llegado alguna vez como presencia del Estado son los soldados. Entonces, primer término, el campo. Segundo, corregir nuestro sistema de educación. La cultura y la educación son el desarrollo de un país. Miren los tigres asiáticos, sí, con mucho menos recursos naturales que Colombia, pero cifraron todas sus esperanzas en la educación y lo han logrado. Taiwán, Japón, Singapur, Corea del Sur. Corea se aterra de que cuando nosotros fuimos a la guerra de Corea éramos más desarrollados y ahora nos llevan 100 años de desarrollo. Nos tocó ir a ayudarlos. Que vengan para acá. Claro. Igualmente, rehacer, mire, un país que cifra el desarrollo de su economía en impuestos es un país enfermo, que jamás va a ser desarrollado y siempre estará condenado a ser subdesarrollado. Es como tratar de alzar una pesa que está pegada con cemento al piso. Nunca lo podremos hacer. Aquí hay que promover
la inversión, explotar el Pacífico. Mire, no hay ningún país como Colombia en riqueza hídrica, en fuentes para energía renovable y energías limpias. Esos valles interandinos, está demostrado científicamente, son lo más poderoso por la energía eólica. La Guajira. Entonces, el primer paso, querido Juan Manuel Guerrero, no sé si será el señor capitán, hijo de mi general Guerrero Paz, si es así, le mando un gran abrazo de corazón. Un país como Colombia necesita dos cosas, lo que hemos dicho al principio. Si estamos seguros y no hay corrupción, hay inversión, hay desarrollo, hay estudio, hay industrialización. Es que mientras los demás, como Corea, como ellos, empezaron a producir carros y aviones y tanques y teléfonos y todo, nosotros insistimos en que tenemos el café más suave del mundo. No, ya debemos dejar de ser manufactureros y ser industriales. Y tenemos cómo hacerlo. Pero todo se cifra en esos puntos esenciales. Que construir empresa en Colombia no sea una tortura, de que quien genera empleo tiene que tener alivio tributario. Es que es sentido común, que desafortunadamente es lo menos común en nuestra política. Así es. Bueno, hay otro tema que también nos plantearon por aquí, coronel, no sé si le quito otros minuticos, para poder hacer muchas cosas, sobre todo para poder luchar contra la corrupción, hay que hacer una reforma a la justicia. Porque es que, coronel, usted lo vivió en carne propia. Los magistrados aquí son, mejor dicho, me abstengo de decir lo que pienso de muchos de los magistrados, porque a mí me enseñaron a no meterme con las mamás ajenas. Pero usted lo vivió en carne propia. Hay que hacer una reforma a la justicia. Pero los mismos magistrados no dejan. ¿Cómo hacer para poderlo hacer? Ahí se cifra la esencia del nivel de gobernabilidad de alguien distinto. Es que si Dios nos permite llegar, no estaremos en deuda con nadie. No estaremos para pagarle favores a nadie. Tendremos el apoyo del país para salvar la República. Y en ese orden de ideas, David y Pilar, yo sé que ustedes lo saben. Si yo les digo aquí están los primeros encarcelados por robar al país o de Brecht, y aquí están seguras las vías ya, necesitamos reformar ya las instituciones. No tanto reformar, a conductarlas, que entren en la línea del ejemplo. Tiene que hacerse un gobierno de los mejores, no de los que están cobrando favores, de los mejores. Una democracia con autoridad y con meritocracia. Entonces, esa libertad solo lo da el nivel de gobernabilidad. Que los magistrados vuelvan a ser lo sagrado de la justicia, porque su vida ha sido entregada a ser justos, no a ser ampones. Pero es que no es solo la justicia, David, es que ¿qué hacen 300 congresistas en Colombia? Sí, no. ¿Qué hacen 83 embajadores por allá en países donde ni siquiera hay un colombiano? Solo para pagar favores. Sí. Entonces, y 200 y pico de cónsules y crean consulados para pagarle al amigo el favor, para mandarlo lejos, para tenerlo allá. No. Eso se tiene que arreglar. Necesitamos un gobierno pequeño, pero eficiente y eficaz para un Estado grande y fuerte. Pero ahorita es lo contrario. O sea, si yo soy el presidente y tengo 20 ministros y tengo un ministro de defensa que sabe sobre su cargo, ¿para qué necesito un alto consejero de seguridad nacional? Si es que el ministro es mi Estado Mayor, ¿por qué tengo que tener un consejero? Que cuesta lo mismo que el ministerio. Claro, que esa consejería cuesta lo mismo que el ministerio. Exactamente. Y Es tienen una duplicidad de gastos. la misma burocracia, la misma politiquería, la misma vagabundería y desconocen la seguridad y defensa nacional. Y si no estoy mal, perdón, si no estoy mal, tenemos 16 altas consejerías que duplican las funciones de los ministerios. Y eso se lo heredamos al gobierno anterior, aunque a la gente no le gusta que uno hable de los gobiernos anteriores, ¿no?
Ese sinvergüenza de Santos acabó de burocratizar el país. Lo descuadernó. Si yo tengo un buen ministro de Justicia, ¿para qué necesito una alta consejera de los derechos humanos? Sí. Eso es vagabundería, eso es corrupción. Así es. Así de fácil. Entonces, y así, las fuerzas militares, en este momento el ejército tiene 75 generales en servicio activo, ¿no? Sobran 30. Sobran 30. Pero es que por eso nos hemos dejado meter ese cuentico. Y mira Venezuela, tiene 1.300 generales y 600 capitanes. Claro. Se invirtió la pirámide, se burocratizó. Porque acuérdense que la primera llamada de Chávez a Fidel Castro fue ¿cómo manejo a los militares? Y Castro le dijo, muy fácil. A los buenos en combate, mónteles procesos. A los malos, haciéndalos y corrómpalos. Listo. Tal cual. Sí. Aquí hay una cantidad de cargos. Mire, cuando yo salí libre y fui asignado al Cantón Norte, encontré una cantidad de siglas y de organismos, y yo le decía al general Mejía, entonces comandante de las fuerzas militares, yo me siento como un marciano aquí, que SICOP, CECOP, PECOP, que no sé qué vaina. ¿Y qué es eso? Uno de los principios de la guerra es la sencillez. Yo conocí a ese general Mejía cuando era Switch. Yo lo conocí. Yo conocí a ese general Mejía cuando era Switch. Yo presté servicio militar. A mí me tocó, así, yo presté servicio militar, me tocó en el batallón Guardia Presidencial. Y ese Mejía, ese, era Switch. Y a mí me consta que era, como se dice en el ejército, vaselino. Me consta. ¿Qué es eso? ¿Qué switch? Vaselino es un subteniente, y Vaselino es un perezoso, un tipo que él estaba donde estaba por los amigos, por el papá, pero usted sabe, coronel. Pobrecito el coronel, que lo deben confundir seguido con el otro. No, Alex, el mono Mejía y a mí el negro Mejía. El mono Mejía. Hay una pregunta que me parece interesante de Rafael Lizarazo que dice: Petro tiene antecedentes penales por sentencia de un juzgado militar. El Consejo de Estado no reconoce eso como antecedentes. ¿Qué opina de eso, coronel? Sí, efectivamente, para esa época, cuando se hizo la comisión de ese delito por porte ilegal de armas, entonces eso no quedaba dentro de los antecedentes. Entonces, ¿qué ocurre? Pero es que allá es donde yo voy a las primeras preguntas que me hicieron, si yo estaba inhabilitado o descalificado. Miren, muchos que yo creía que eran como amigos, como afines, pues son los que más me han atacado. Y cuestionan a un soldado que entregó su vida por este país y permanece con su inocencia sin derrumbarse. Pero no cuestionan a Timochenko, que tiene 330 años de condenas en firme por homicidios, sí, asesinatos, violaciones, tomas, y a todos los 10 congresistas. No, a ellos no. El objetivo es tumbar a Mejía, que es el que está ahí parado. Entonces, muy triste. Pero mal haría yo en argumentar eso, porque es que sería indigno compararme con terroristas. Yo soy un soldado de honor y moriré de pie defendiendo unas causas indiscutibles por la salud de la República. Entonces, soy inocente, jamás he sido derrotado en juicio y no estoy inhabilitado para salvar a Colombia. Entonces, perfecto, pues esa es la batalla que hemos arrancado y que vamos a desarrollar hasta el final. No estoy acostumbrado a abandonar la línea de combate en la mitad del camino, no. Sí, pues es que es la misma situación de los que dicen, es que Uribe es un genocida. Dice, pero si es que a Uribe no hay una prueba en contra de Uribe, no ha sido derrotado en juicio, pero van y se abrazan con los terroristas, con los genocidas de las FARC, que hay más de 60,000. Todas las pruebas. Todas las pruebas, todas las condenas, con ellos sí, pero con el otro, que no hay ni un testimonio, que lo investigaron los fiscales más, mejor dicho, odiadores. Pues, Montealegre es un tipo que odia patológicamente a Uribe y no pudo encontrarle nada.
durante más de 20 años lo han investigado y no le han encontrado nada. Pero no, a ese sí es muy malo. Pero a los que sí son muy malos, con ellos van y se abrazan. Es muy claro, David, y lo decía yo, mire, sí, al presidente Uribe lo han acusado de todo, o sea, todo, pero ¿cuál es el ingrediente que ha corrompido más la justicia? Es la presión mediática, los medios de comunicación vendidos, comprados y manipulados. Todos los medios de comunicación tienen dueño y los periodistas dicen lo que quiere el dueño. Claro. Entonces, pues yo no soy ni comparable con la vida de Jesús ni el presidente Uribe, pero ¿cómo fue el juicio penal de Jesucristo y Barrabás, David? Y la presión popular y todo el mundo convenció al pueblo y a los jueces y a Pilatos y a todos que Barrabás era bueno y que el malo era Jesús. Y lo masacraron hace 2021 años. Entonces, esa es la condición humana, esa es la presión mediática mal utilizada. Volvió Pili. Volvió Pili y nos había abandonado. Se le desconectó. Sí, creo que Pili ha tenido también problemas de internet allá donde está. Es que allá está más cerquita de La Habana y La Habana está bloqueada. Eso es. Y también porque llegó gente, creo que es que hay mucha gente conectada, supongo. Sí, hay bastante gente conectada. Por ahí alguien dijo que no alcancé a ver el número. Yo sí tengo aquí todas las redes sociales, toda la gente que hay conectada. Le puedo decir que hay mucha gente conectada. La última pregunta ya para dejarlo descansar porque ya van a ser las 10 de la noche. ¿Porte legal de armas? ¿Sí o no? Sí, claro, es que no podemos dejar el monopolio de las armas en los bandidos. No se puede entregar a la gente decente en manos del criminal sin derecho a ese derecho fundamental y constitucional de la legítima defensa. Debe haber unos protocolos, debe haber unas exigencias, pero se le debe garantizar a la persona que se puede defender y puede defender a su familia, a sus conciudadanos. Es que nosotros no podemos permitir que los bandidos sean los únicos que tienen armas y que lleguen una cantidad de ONGs financiadas por yo no sé quién, con una cantidad de chalecos de defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, con muchos etcéteras, a decir que es que se tiene que prohibir el porte de armas y se tiene que prohibir que la gente se defienda. Entonces, ¿dónde está la legítima defensa? Definitivamente, sí, con unos protocolos, pero fáciles, porque es que, mire, esos generales que nunca fueron a la guerra, pero que son corruptos, que están por eso, porque es que venden permisos, eso facilita la corrupción. No, claro. La persona que esté, así como cuando le van a dar el paso de conducción y se lo van a renovar, sus 5 sentidos están bien, puede manejar un carro, sabe que es un semáforo, sí, listo, tome su pase. Así es su arma. Es su responsabilidad. Pero a nadie se le puede truncar el derecho a salvarse. Eso es ilógico, es antidemocrático y es entregarle la nación al caos, a la anarquía y al crimen. Y eso no lo haría yo jamás. Jamás. Es que debemos explicarle a los colombianos y al mundo entero que dar de baja un terrorista es salvar muchas vidas. Eso es derechos humanos. Pero hay que entenderlo. Es salvar de una bomba a niños, mujeres y ancianos. Pero entonces lo hacen aparecer como una hermanita de la caridad y los policías que defendieron son los malos. Así no funciona un Estado social de derecho. Mire el capitán de la policía que que lo mataron de 21 puñaladas teniendo su pistola en su cartuchera. Eso no y a puede los que dejaron ahora libres, ¿no? Sí, claro. A los que acaban de dejar libres que también atacaron a los porque otros es que un policías. tipo de esos, un juez de garantías dice que no es un peligro para la sociedad. ¿Cómo le parece? Y es que sí, pero si vieron hay que mirarle las redes al juez, ¿no? Sí. Claro, era tremendo. Proclamador del desorden y la destrucción. Entonces no podemos permitir que aquí cogieron desde esa vaina del Foro de Sao Paulo y la Constitución del 91 una cantidad de agendas supuestamente humanistas para utilizarlas como instrumentos políticos,
que la diversidad de género, que el medio ambiente, que los derechos humanos, que eso es una cantidad de derechos inalienables del ser humano que no pueden ser utilizados como instrumentos políticos. Y son las banderas de estos vagabundos. Eso se tiene que acabar también. Aquí debe diferenciarse los derechos fundamentales de la política y se deben aplicar con toda la rigurosidad. No es más, es cumplir la ley y respetar la autoridad. Es lo que se necesita. Coronel, pues yo creo que, mire, ya ahora es las 10 de la noche, ya vamos, pues hemos tenido una charla muy fructífera, hemos hablado de lo Bueno, humano y lo divino. No, yo creo que solamente queda darle las gracias por este tiempo tan precioso que nos ha regalado y esperar tenerlo de nuevo por acá. David y Pilar, muchísimas gracias. Créanme que ustedes siempre están en mi corazón, en mis sentimientos. Mi saludo especial de admiración, de respeto a todos los colombianos. El compromiso ineludible de este soldado a llegar al máximo sacrificio de ser necesario por salvar a su país, con unos principios totalmente claros e innegociables, unas convicciones muy firmes y una esperanza de que Colombia puede recuperar las riendas de su futuro para mañana. Muchísimas gracias de corazón. Dios salve a Colombia y Colombia no se arrodilla. Muchas gracias. Billy. gracias por venir. Sí, coronel, la gente lo quiere mucho, por lo menos la gente que está en mis redes, cada vez que ponemos encuestas, de pronto a veces no está ahí, todo el mundo empieza, y mi coronel Mejía, y es que él es un héroe, y es que si él sí tiene pantalones, y, o sea, y siempre lo están mencionando, siempre lo están llamando y la gente, a pesar de que usted nos dice que sus propios amigos le dieron la espalda, fíjense que de pronto sus amigos eran otros. Y hay gente que no se olvida de todo lo que usted hizo. Gracias de corazón, Pili, y el abrazo. Qué bueno que haya venido, muchísimas gracias. Gracias de corazón, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias Coronel, a todos también. le voy a pedir que me pase su dirección para hacerle llegar la taza de la bodeguita. Sí, Un honor, muchas gracias. claro que sí. Es muy bueno este café. Sí será. Bueno, Nos va a mandar la foto con la taza. y nos manda la foto con la taza. Claro que sí. Bueno, para todos los que nos acompañaron esta noche, estas casi 2 horas, muchísimas gracias, sobre todo por quedarse con nosotros. Pues es que esta charla estuvo muy amena y seguro si seguimos aquí se quedan, pero pues también da pena con el coronel. Muchísimas gracias para todos. Estén pendientes de nuestro próximo programa que va a ser igual de bueno que este. Muchas gracias y feliz noche. Gracias y hasta luego. Adiós.